En 1924, todavía en los primeros pasos de la mecánica cuántica, los físicos Bose y Einstein predijeron teóricamente la existencia de un nuevo estado de agregación, que se podía presentar en ciertos átomos a bajas temperaturas. En esas condiciones, un número de átomos similares, aunque en estados diferentes entre sí, pierden su identidad individual y forman un gran átomo. En él, sus constituyentes son idénticos, manifiestan unas mismas propiedades físicas y comportamiento ante interacciones externas. A este grupo de átomos indistinguibles que forma un nuevo estado de agregación de la materia, se le dio el nombre de condensado de Bose-Einstein. Esto es posible gracias a que los átomos en los condensados de Bose-Einstein se comportan como bosones. Los bosones son uno de los dos tipos básicos de partícula. Tienen spin entero y no cumplen con el principio de exclusión de Pauli, lo cual les permite encontrarse en un mismo estado. El condensado de Bose-Einstein ocurre cuando una gran cantidad de átomos se encuentran en el estado base, es decir, en la mínima energía, dando lugar a propiedades macroscópicas. Lo que sucede en el condensado de Bose-Einstein es que si un átomo está muy frío y se mueve muy despacio, el momento de sus electrones también disminuye, y, al ser inversamente proporcional a él, su longitud de onda aumenta. Ahora, si enfrías un grupo de átomos hasta temperaturas cercanas al cero absoluto, la longitud de onda de los electrones aumentará tanto que sus funciones de onda de los electrones de cada átomo se solapen. Pero esto no significa que los núcleos se unan para formar otro núcleo mucho más grande. En realidad, un condensado de Bose-Einstein simplemente es un estado en el cual cualquier perturbación que sufra uno de los átomos del grupo se propagará a través de ellos, de manera que todos notarán el mismo efecto. La transición al condensado de Bose-Einstein ocurre por debajo de una temperatura crítica. Dicha temperatura es diferente para cada elemento, pero depende de la densidad de partículas y la masa de cada bosón. Los modelos para describir un condensado de Bose-Einstein son muy complejos, pero uno de los modelos tiene soluciones analíticas, en forma de paquetes de ondas solitarias, también llamadas solitones. Un solitón es un paquete de ondas que mantiene su forma mientras se propaga a una velocidad constante. El helio tiene la temperatura de evaporación más baja de todos los gases, unos 4 Kelvin, y no se condensa, es decir, que no forma una estructura cristalina, por muy baja que sea la temperatura. Al llegar a una temperatura de 2 Kelvin, se produce un cambio radical en cuanto al comportamiento del helio. Varían sus propiedades y el líquido deja de agitarse entrando progresivamente en reposo. La viscosidad se hace mucho menor y se convierte en un superfluido que no ofrece resistencia a fluir. Una de sus características es que en un recipiente con helio en este estado, el superfluido escala las paredes y se forma una fina capa de helio fluido en toda la superficie del recipiente. Estas características inusuales del helio se pueden explicar mediante los condensados de Bose-Einstein. Así pues, los átomos de helio se encuentran en un solo estado cuántico, el de menor energía, en el que pueden convivir y formar un superfluido prácticamente sin viscosidad. A pesar de que los condensados de Bose-Einstein fueron teorizados en la segunda década del siglo pasado, y que se observaron algunas de sus propiedades en superfluidos y superconductores, no fue sino hasta 1995 que se logró crear un condensado puro a partir de un gas en un laboratorio en Colorado, Estados Unidos. Para lograr este estado es necesaria una temperatura muy baja, por lo que se emplearon revolucionarias técnicas de enfriamiento que permitieran al gas llegar hasta dicha temperatura. El experimento consistió en un gas de rubidio 87 que se introdujo en una cámara de vacío. Luego se colocaron láseres orientados a cada una de las 6 caras de la cámara y se colocaron bobinas alrededor, con las cuales se haría pasar una corriente intensa para crear campos magnéticos. Los láseres tenían como objetivo irradiar los átomos del gas y hacerlos emitir a su vez fotones, para que con este proceso de absorción y emisión, los átomos perdieran velocidad y comenzaran a confinarse en un espacio más pequeño. Esta técnica, llamada enfriamiento por láser,
permitió llevar el gas a una temperatura baja, pero no lo suficiente para formar el condensado, pues no era posible reducir la velocidad de los átomos debajo de cierta cota. Ahí es donde entra en acción el enfriamiento por evaporación, que consiste en trampas magnéticas que pueden reducir aún más la energía de los átomos. Luego de llegar al límite del enfriamiento por láser, se activaron las bobinas para generar campos magnéticos alrededor de la cámara de vacío. Si el momento dipolar de un átomo es paralelo al campo, el átomo buscará el mínimo potencial y caerá al fondo de la trampa, mientras que si es perpendicular, buscará el máximo potencial y escapará del pozo. Los átomos que escapan absorben un poco de la energía de los átomos que caen, por lo que esto reducirá la energía promedio del sistema. Una vez que se ha escapado una gran cantidad de átomos, la energía de los restantes será tan baja que se comenzarán a aglomerar en el fondo del pozo de potencial, donde comenzarán a fundirse y a formar el condensado.